Momento de recibir a nuestro invitado. Nos acompaña el ingeniero Héctor Richard Becker. Él es vicepresidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico. También fue titular de la ANDE y miembro del Consejo de la Itaipú Binacional. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, podríamos comenzar consultándole, ingeniero, cuáles son los principales desafíos que tiene nuestro país de cara a la próxima década en temas eléctricos. Yo creo que el gran desafío está en las inversiones que se requieren en infraestructura, tanto en distribución como en transmisión y en generación, para atender a la creciente demanda de energía eléctrica en la próxima década. El consumo sigue creciendo sin pausa, y por lo tanto se requieren cada vez más inversiones que tienen que estar a su vez acompañada de una buena estructura institucional para poder encarar los grandes desafíos que se vienen. Actualmente, ¿cuál es nuestro nivel de demanda en el país en cuanto a energía, consumo, potencia? La demanda del sistema eléctrico nacional en los últimos 5, 10, 15 años se ha mantenido en el orden del 7 al 8% de crecimiento. Es un nivel bastante elevado que está muy relacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Tiene una relación directa. Recuerdo, todos ustedes saben que el PIB en los últimos 15 años se ha mantenido con un crecimiento en torno al 4.5%, y la demanda entre 7 y 8%. Hay según los registros internacionales, una regla no escrita que en los países desarrollados, a cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto, el consumo de energía crece también un 1%. Un punto. En cambio que en países en vías de desarrollo, como en nuestro caso, a cada punto de crecimiento del PIB, el consumo de energía crece entre 1.5 y 2 veces. Por eso es que en cuanto que el PIB estuvo en torno de 4% creciendo, es que la demanda estuvo creciendo entre 6 y 8% dentro de esa regla. Y todo indica, considerando que el Paraguay tiene un gran potencial de desarrollo, todos lo sabemos, cada gobierno que viene tiene las intenciones de continuar y acelerar aún más el desarrollo económico. Entonces todo indica que el PIB en los próximos años continuará siendo elevado y posiblemente aún más elevado dependiendo del gobierno y de los planes del gobierno. Quiere decir que con esas condiciones nuestro consumo de energía estará en torno del 8%, por lo menos en los próximos 5 y 10 años inclusive. ¿Estamos en condiciones o encaminados hacia esas obras de infraestructura que requiere el sector eléctrico, ingeniero, o todavía es deficiente lo que se está haciendo en materia de infraestructura? La ANDE tiene un muy buen plan maestro de transmisión y distribución, un plan decenal, que el último es con vigencia hasta el año 2025. Y tengo conocimiento de que ahora mismo lo está actualizando, y son planes de 10 años. Y si hablamos de transmisión y distribución, digamos que eso está controlado. El problema radica en la parte de generación, donde realmente estuvimos viviendo durante muchísimos años muy holgadamente con unas fuentes inmensas de energía, como son las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, pero esas centrales también se van a agotar en 10 años, dependiendo, de acuerdo a nuestro crecimiento, que lo que le dije del 8% del consumo, que solamente crecimiento vegetativo, sin acelerar el consumo, sin ninguna carga especial, electrointensivo, lo que sea, alrededor de 2029-2030 estaríamos consumiendo la capacidad total de Acaraí, de Itaipú y de Yacyretá. Entonces, ese es el gran inconveniente, por lo cual hay que comenzar a pensar rápidamente, urgentemente, para no decir estamos atrasados, en nueva fuente de generación para atender las demandas futuras. ¿Se podría hablar o avisorar una crisis energética en nuestro país como vive Argentina, como vivió hace un par de años atrás, o por la cantidad de energía que requiere Brasil, por ejemplo? Hay riesgo de crisis energética en el periodo 2027-2034,
entre el 27 y el 29 un riesgo de crisis de potencia, es decir, falta de máquinas, capacidad de máquinas, y luego entre el 29 y el 34 una crisis de energía. Es decir, hay un poco más de energía por razón de que el río Paraná es muy caudaloso, entonces las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá son capaces de generar mucho más energía de la que el Paraguay consume, pero al no tener capacidad de potencia, no tener capacidad de máquinas, entonces esa energía disponible es una energía fuera de punta. El problema aparece la crisis en la punta de carga, en los picos, a la hora de la noche, como se la conoce. Entonces hay un riesgo de crisis energética. Y esa crisis será efectiva si es que no se hacen los deberes y se construyen a tiempo nuevas fuentes de generación. ¿Y cuáles son precisamente o cuál es la disponibilidad actual de nuestros recursos de generación eléctrica? Y hoy en día solamente disponemos de Acaraí, que es totalmente nuestra, Itaipú, que es binacional, la mitad nos corresponde, Yacyretá lo mismo, y eso es una capacidad total en potencia de 7.700 megavatios, como capacidad disponible para contratar y operar. En energía en torno de 58.000 gigavatios hora año. Ambas potencia y energía son las que llegan a su límite en el periodo 27-34, razón por la cual hay que buscar urgentemente nuevas fuentes porque no se le puede sacar más. Esto no significa que habrá déficit de energía para los que tienen o de potencia. El que tiene, pero el problema será atender nuevas conexiones, es el problema. Entonces, primeramente será un problema en la punta de carga, pero luego será ya un problema a todo el día. Entonces, ese es el problema que hay que solucionar. Si no, realmente tendremos un problema muy serio para el futuro. Es decir, en otras palabras, en estos próximos 10 años tenemos que resolver las fuentes de generación futuras. Constantemente se habla o se analiza lo que viene en el 2023, pero hay muchas cosas, ingeniero, usted me decía anteriormente al inicio de la entrevista, que hay que ir haciendo para poder llegar en condiciones al 2023, que tiene que ver con la renegociación del tratado, ¿verdad? Sí, algo así. Realmente la ANDE se está preparando en cuanto a instalaciones de transmisión para tener condiciones de consumir toda la energía que nos corresponde, pero en base a un crecimiento vegetativo hasta el 2030. Entonces, muy oportunas las inversiones que está realizando. Como fuente de generación las tenemos, pero como dije, en el 2030 se termina nuestra capacidad. En otras palabras, los excedentes que actualmente tenemos, llamémosle excedentes binacionales, como aquellos excedentes en Itaipú o en Yacyretá, que no podemos consumir por capacidad económica del país, estamos obligando a ceder esa energía. Esos excedentes irán disminuyendo año a año hasta agotarse en el 2023. En otras palabras, los excedentes de Itaipú y Yacyretá, la problemática de los excedentes tiene un horizonte de 10 años. Es decir, no podemos pensar que habrá excedentes de binacionales para 20, 30 años, es totalmente equivocado. 10 años es el límite que tenemos, tal vez unos pocos años más. Si la demanda no crece 8% y baja 7, 6%, bueno, entonces podremos ir 1 o 2 años más. Pero nadie quiere que la demanda baje porque eso sería señal de crecimiento económico del país. Cuanto mejor está el país, más demanda. Cuanto menos el país está creciendo, menos demanda. Entonces es un contrasentido, pero te llama la verdad. Si hablamos en términos medios, hay que pensar que en 10, 12, 11, 12 años esto se termina, esta problemática, y hay que buscar urgentemente nuevas fuentes de generación. Y precisamente a nivel mundial existen otras fuentes de generación, es decir, otros países recurren a diferentes fuentes. Nosotros actualmente, ¿estamos en condiciones de ir pensando en esas fuentes alternativas a generación de energía o tenemos un largo camino que recorrer todavía? No, en primer lugar hay 3 grandes obras que hace tiempo, no sé, 20, 30 años que están en proyecto, aún no salieron del papel, aún no es una realidad, que son, una de ellas es la central hidroeléctrica de Corpus, también binacional en el río Paraná, cerca de un poco más arriba de Encarnación. La central de Itatí, Itacorá,
que es también una central en el río Paraná, aguas abajo, Yacyretá, ya cerca de la confluencia del río Paraguay con el Paraná, y además una ampliación de 10 máquinas más en la central Yacyretá. Pero todas estas están en los papeles, son anteproyectos. Claro. Esto hay que actualizar los estudios, pero todo esto lleva por lo menos 12 a 13 años hasta para su ejecución. Si es que a partir del momento que se inicia, es decir, si en este momento, 2019, se toma la decisión firme, hay que comenzar a negociar con la Argentina, todos los estudios, luego formalizar la construcción, y eso nos llevaría a obtener recursos, la forma de encarar el procedimiento, y nos llevaría al 2032, 2034, es decir, ya estaríamos fuera de la época que estamos necesitando, que es del año 2027. O sea que por más que estas centrales estén en proyecto, no estarían a tiempo. O sea que hay que buscar otras. ¿Y cuáles serían esas otras que usted preguntó? Una de ellas, lastimosamente, es una generación térmica, es decir, comprar urgentemente turbinas a gas. Como no tenemos gas, salvo que encontremos en el territorio nacional, habría que comprar de Bolivia o de algún otro país, o centrales térmicas a gasoil o fuel oil, pero ahí entramos nuevamente en un problema de tipo ambiental, un problema de dependencia exterior, un problema de divisas, combustible, y sería lastimoso. Pero habría que pensar no solamente ya en la solución de urgencia para la próxima década, sino qué viene para después. Porque fíjense que estas nuevas centrales que les mencioné, las grandes binacionales de Corpus, Itatí, Itacoray y Yacyretá, que parecieran ser grandes, pero en realidad su capacidad para la época que fueron construidas, los primeros años de la década del 30, darían apenas para 4 o 5 años más para atender al sistema. En otras palabras, eso pasa volando. En otras palabras, hay que comenzar a pensar urgentemente sobre qué bases energéticas el país se va a desarrollar. Y ahí estaríamos hablando de energía solar, energía a base de hidrógeno, o energía nuclear, biomasa. Es decir, hay una serie de alternativas que están muy desarrolladas en el mundo, pero que necesitamos de meterlas seriamente, analizarlas seriamente dentro de un plan de generación de energía nacional. Estos 3 proyectos que usted mencionó que todavía están en carpeta de las 3 represas requieren de una alta inversión para poder desarrollarse, ¿verdad? ¿De qué nivel más o menos estamos hablando? Fíjese, la de Itatí, Itacorá está en el orden de los 6.000 millones de dólares, la de Corpus más o menos 9.000 millones de dólares, Yacyretá otros 2.000 millones, entonces estamos hablando de cerca de 17, 18.000 millones de dólares solamente para estas obras. Que ¿cómo encararlas? Es decir, si van a ser encaradas no solamente la parte técnica, de resolver la parte de ingeniería, la factibilidad, eso mismo, sino que el financiamiento, la forma de construcción, de dónde se obtiene, el método de construcción, si va a ser por el mismo sistema de Itaipú y Yacyretá, o va a ser un sistema de APP o una concesión. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ser resueltas, y eso lleva tiempo. ¿Y cuál es el rol que actualmente usted ve está cumpliendo la ANDE en todo lo que tiene que ver con generación o transmisión de energía, en todo el trabajo que realiza la institución a cargo de este sector? La ANDE es por su carta orgánica, la ley 966, es la entidad rectora del servicio de energía eléctrica en todo el país. Eso no se puede discutir. Creo que la parte de transmisión y distribución está bastante bien encarada. Si hubo desinversiones en los últimos años, hay realmente problemas dentro de la institución en cuanto a desequilibrios económicos financieros. Dicen los actuales y anteriores administradores recientes que es un problema de tarifas, de déficit de tarifas. Claro, eso es una cosa muy desagradable. Unos dicen quiero más tarifas, el consumidor no quiere más tarifas. Claro. Es una discusión eterna. Pero concretamente hay desinversiones y esa desinversión hay que recuperar. Por eso es que el desafío para la ANDE, solamente si consideramos que actualmente dicen que requiere 1.000 millones de dólares por año de inversión, en los próximos 10 años la ANDE necesitaría 10.000 millones de dólares para invertir en transmisión, distribución,
comercialización y administración. Eso son más o menos es una gran cantidad de dinero. Eso Sí. no incluye la generación. También a la ANDE le corresponde la parte de la planificación de la generación. Y ahora es donde justamente la ANDE, tengo entendido, que está trabajando en el futuro plan maestro de generación para los próximos 10 años. En realidad, todo plan de generación mundialmente se hace para 20, 30 años. Sí. Es decir, porque son muy largos los tiempos de maduración de un proyecto y la ejecución del proyecto. Así que, como mínimo, habría que hacer un plan nacional para los próximos 20 años, no solamente para ver hasta dónde nos alcanza lo que tenemos, ver si podemos construir las nuevas binacionales que tienen serios problemas ambientales y políticos, y sobre todo sobre qué nuevas fuentes de generación se desarrollará el país. Hablamos de recursos o fondos muy elevados. Mencionó anteriormente con las represas casi 18.000 millones de dólares, la inversión que requiere la ANDE 10.000 millones de dólares. ¿Cómo se cubre todo esto tomando en cuenta que precisamente existen muchísimas falencias en todo lo que tiene que ver con la administración del dinero público y siempre faltan recursos, nunca sobran, como para hacer una inversión tan importante que requiere la ANDE? Justamente, como en esta próxima década, podríamos decir en principio que todo el esfuerzo aún va a ser en transmisión y distribución, y la ANDE requiere algo así como 10.000 millones de dólares, y algunas inversiones ya iniciales en generación, por lo menos 5.000 millones de dólares, estaríamos hablando de necesidad de por lo menos 15.000 millones de dólares para la próxima década. Sí. Y eso para la siguiente, para la década del 2030, tenemos que estar hablando ya volúmenes entre 25 y 30.000 millones de dólares. Es decir, son volúmenes muy grandes realmente que habría que ver si el Estado paraguayo está en condiciones de seguir consiguiendo financiamientos y apalancando el financiamiento a la ANDE, o si esto tiene que abrirse al sector privado para que el sector privado entonces pueda participar con su capital y riesgo en inversiones del sector. Creo que el sistema paraguayo, la ANDE, es uno de los últimos pocos países donde tiene un sistema monopólico, no abierto al sector privado. En toda la región todos se han desregulado, hay distintos actores privados que participan de una u otra manera, en menor o mayor grado, pero aquí aún eso está incipiente con algunas tercerizaciones simplemente, pero tal vez llegue en algún momento la necesidad de que el sector se transforme para que el sector privado tenga mayor protagonismo, sobre todo por los grandes desafíos de inversión que se requiere, y no solamente de inversión, la parte de administración y de recursos humanos que se requiere para todo eso. Si le pregunto que me resuma en 3 o 4 puntos importantes lo que Paraguay debe tener en cuenta a la hora de sentarse a negociar lo que tiene que ver con el Tratado de Itaipú en el 2023, ¿qué podría destacar, ingeniero? En primer lugar, aquí hay mucha confusión sobre el tratado, para no decir desconocimiento, porque lo que está en la mesa de negociaciones oficialmente es la revisión del anexo C. Sí. Y la revisión del anexo C trata de la parte directamente sus productos son las tarifas y las regalías. Entonces, como la tarifa es dependiente principalmente del servicio de la deuda, que hoy en día está en el orden del 63%, eso se cancela en el 2023, con lo cual la tarifa va a caer casi en la misma proporción, sustancialmente. Entonces va a caer una tarifa muy baja, que es la que varios están esperando. La gran pregunta es si queremos una tarifa baja. Posiblemente la ANDE quiera una tarifa baja para equilibrar sus finanzas. Los usuarios posiblemente quieran tarifa baja en Itaipú para que se traslade al costo de la energía, a la tarifa de energía eléctrica de la ANDE a sí mismo. Y a lo mejor el gobierno nacional quiere una tarifa baja desarrollista. Pero mucho se habla que tal vez no sea conveniente bajar la tarifa por el hecho de que es posible sustituir al desaparecer el componente de la deuda, capaz que pueda ser incluido un fondo especial para desarrollo de infraestructura, como se comenta, y tal vez de esa manera la tarifa se sitúe o en los niveles actuales o intermedios, pero es una decisión totalmente
política, no técnica, que el gobierno deberá tomar. Esa es la gran discusión. Mucho se habla también de la renegociación del propio tratado, Sí. es decir, la libre disponibilidad para atender. Eso no está en la mesa de negociaciones, eso no es oficial. Eso no quiere decir que el Paraguay Que no se no pueda lo pueda analizar. plantear. Claro. Paraguay lo puede plantear con buenos fundamentos. Y ahora, plantear eso significará realmente de que esa libre disponibilidad para vender a terceros resulte en una real posibilidad y en un buen negocio para el Paraguay. En otras palabras, hay una serie de cuestiones a resolver y una serie de análisis numéricos que hacer para ver realmente la conveniencia. Todo es posible, todo depende de lo que el gobierno nacional decida con el parecer, la opinión de toda la ciudadanía, que todos están haciendo aportes. Todos tienen que ser escuchados y llevar finalmente a la mesa de negociaciones aquella alternativa más válida de negociar. Ingeniero, gracias por su tiempo y su visita. Ha sido un placer.